Otro nivel. Otro nivel, nuestro segmento de entrevista. Saludamos a nuestro ilustre amigo, el doctor Herbert Torres. Herbert, un gran abrazo para ti, mucha salud para ti, para toda tu gente de parte de nuestro programa y de Radio Caracas. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias, Mingo, por esta invitación. Me va muy bien, estoy bien, todo el mundo bien. Encantado de estar con ustedes en la mañana de hoy. Mira, nosotros colocamos un tuit invitando a la gente a que siguiera en el auditorio de hoy esta conversación contigo y que lo retomo rápidamente para introducir esta charla de hoy. Ya conocemos los planes diseñados por las mentes más calificadas para lograr la transformación político-social que requiere Venezuela. Lo que no termina de decirnos nadie es cómo salir de esta tragedia. Y nosotros, que entrevistamos la semana pasada a Isabel Pereira a propósito de su más reciente libro, de su más reciente documento, que además la acompañamos en el Hotel Tamanaco, en una tienda fabulosa que nos ve todas las mañanas y que mandamos a sus dueños un abrazo desde aquí porque son tan cariñosos y hacen un trabajo tan ejemplar que se llama Casa País. Ahí estuvimos un grupo y acompañamos a Isabel en el bautizo del fraude del rentismo y además el gran Herbert Torres es quien escribe el prólogo del libro. Y yo me detengo un momento, disculpa que me esté extendiendo, querido amigo, en esta presentación para darte la palabra rápidamente, porque queremos escucharte. Y en este párrafo que tomo ya casi al final de tu prólogo, está lo que nosotros queremos tratar contigo. Tú dices aquí, la transformación social que Isabel Pereira plantea requiere, como ella misma lo admite, la construcción de consensos de muy diverso tipo. Esos consensos los promueve y construye el liderazgo en sus diversos ámbitos político, económico, social. El punto de partida es el consenso político y por tanto la primera tarea le corresponde a los líderes políticos. ¿Qué y cómo hacemos para que nuestros principales líderes políticos, aquellos que creen en la necesidad de impulsar esos cambios, adelanten esa tarea? ¿Qué se los impide hacer? Sin duda, el régimen totalitario en el cual opera el país es uno de los obstáculos fundamentales. Entre otras cosas, ese régimen los persigue, los bloquea, pero también es verdad que nos ha faltado una visión más integral del país que requerimos construir y de las grandes jugadas que debemos hacer para lograrlo. Es aquí donde este libro cumple un papel importante. Y no sé, en la misma conversación contigo, pudiésemos pedirte tu opinión sobre lo que escribió recientemente Luis Almagro. ¿Por dónde comenzamos para que ordenes tus ideas de estos planteamientos, Herbert? Podemos comenzar por el principio. Ok, claro. Ciertamente, el país tiene unos retos descomunales. Lo que le ha ocurrido a Venezuela es de una escala histórica universal extraordinaria no en un sentido positivo, extraordinaria en el sentido de que de la dimensión, ¿no? Sí. Es como cuando uno habla de eventos como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Esos han sido eventos extraordinarios en la historia de la humanidad, que han tenido impactos y efectos muy profundos. Y yo creo, Mingo, que nosotros muchas veces perdemos de vista esto, ¿no? Es decir, la magnitud de lo que nos ha ocurrido. Porque cuando uno entiende que la magnitud ha sido de esa escala, entonces uno no puede venir o plantear soluciones fáciles, soluciones rápidas. Hubo sociedades que no lograron salir fácilmente de la situación en que estaban porque enfrentaron condiciones extremadamente adversas. Por ejemplo, los alemanes no salieron de Hitler ellos mismos. Medió una guerra, la que conocemos. Han habido múltiples sociedades que los rusos no han logrado salir de ese régimen autoritario, los chinos, etcétera. Hay sociedades que se ven envueltas en unas circunstancias tan extraordinarias que la salida de esas situaciones es costosa, es difícil, implica un esfuerzo extraordinario, una claridad estratégica extraordinaria de sus líderes, etcétera. Entonces lo primero es estar consciente de la magnitud de la tarea que está planteada en Venezuela.
Lo digo de nuevo porque creo que esto lo digo siempre en beneficio de los políticos venezolanos y del liderazgo político venezolano, que muchas veces se les pide cosas que realmente son complicadas y son difíciles, lo cual no quiere decir que no se les deba exigir. Solo quiero decir que lo que se le está pidiendo es extremadamente difícil y complicado. Uno de los retos más difíciles que tiene el país alguno en este momento, en el siglo XXI, sobre el planeta, es el que tiene Venezuela planteado. Sí. Dicho eso, entonces voy al segundo punto. Como digo en el prólogo, el liderazgo tiene en toda sociedad un papel fundamental, el papel fundamental en verdad. El líder es aquel que te lleva a donde tú por tu propia cuenta no llegarías. El líder es el que señala el camino y el que define una estrategia para acumular las fuerzas, para organizarse y para alcanzar esos objetivos. Nosotros nuestros líderes han hecho múltiples esfuerzos, han fallado sin embargo en algunas cosas. Una de las cosas en que han fallado es en la narrativa que le han propuesto al país, en el dibujo que han hecho del país hacia el que queremos ir, hacia el que debemos ir. Allí es donde, por cierto, el libro de Isabel Pereira es una contribución magnífica, porque hay que pintar un país que es totalmente distinto al que tuvimos. Es un país que, en vez de haber estado centrado en el Estado, en el Estado patrimonialista, como ella lo llama, en el rentismo, es un Estado que está centrado en el emprendimiento, una sociedad que está centrada en el emprendimiento, una sociedad que está centrada en el trabajo, en la creatividad y en la libertad. Por cierto, yo veo algunos signos positivos, y de eso al final podemos terminar hablando también, de los elementos positivos que se ven en el horizonte. Y uno de esos elementos es que los venezolanos, por su propia cuenta, porque el Estado ha colapsado, porque ya está quebrado, han empezado muchos a entender que dependemos de nosotros mismos en gran medida y que hay que emprender y hay que trabajar y hay que desarrollar una ética alrededor del individuo, del trabajo, del emprendimiento, que es fundamental para salir adelante. Entonces digo, una cosa que nos ha fallado es esa, al liderazgo político, la narrativa para el país, el cuento que hay que contarle al país, el dibujo que hay que hacer de la Venezuela que queremos. Eso no ha estado, no ha sido formulado, y más que no ha sido formulado, no hemos tenido, el liderazgo político no ha tenido la capacidad de conectarse emocionalmente con la gente, con una narrativa en donde esas palabras suenen a algo atractivo. El emprendimiento, ¿qué es el emprendimiento? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es la ciudadanía? ¿Qué es lo nuevo que queremos construir? Hemos estado muy atrapados en el mismo discurso del chavismo. Entonces la narrativa es fundamental. Luego nosotros tenemos que hacer un ejercicio extraordinario, los líderes políticos, de magnanimidad. Magnanimidad significa en este momento que, entendiendo la magnitud de la crisis, los líderes políticos tienen que colocar absolutamente intereses del país, de la sociedad, de largo plazo, por encima de los intereses de los partidos y sus propios intereses personales, muy legítimos, que tiene todo el mundo siempre de aspirar, de querer ser, de protagonista, etcétera. Si uno es político, eso está en tu sangre. Pero precisamente la diferencia entre un estadista, un líder y un simple político, un político cotidiano, callejero, es exactamente esa capacidad de entender los momentos, entender la dirección de la historia, entender el papel que te toca y ser capaz de ser magnánimo. Magnánimo significa en este caso, en Venezuela significa que los distintos líderes políticos de oposición reconocen el papel que a cada uno de ellos les toca cumplir, que tienen que cumplir, y la obligatoriedad que tenemos de alcanzar acuerdos mínimos entre nosotros, y en este caso entre esos líderes políticos, no me estoy contando entre ellos. Por ejemplo, te menciono un caso concreto. En esta situación, vienen unas elecciones en el 2024. Nosotros podemos tener todas las posiciones que querramos sobre esas elecciones, si esas elecciones representan una oportunidad, si esas elecciones son una estafa más, etc. Pero tenemos que hacer un esfuerzo por llegar a un acuerdo sobre qué
hacemos de esas elecciones? ¿Qué camino podemos recorrer juntos? Si nosotros decimos, bueno, hay una parte del liderazgo que entiende o piensa que esas elecciones son una farsa, que no van a conducir a nada, y hay otra parte que piensa que sí puede permitir acceder al gobierno, ahí hay una clara oposición de visiones, pero pudiera haber un acuerdo en lo siguiente, pudiera haber un acuerdo en decir, bueno, esta va a ser una oportunidad para movilizar la gente. Esta puede ser una oportunidad para denunciar, para organizar muchas de las protestas sociales que hay en Venezuela. Y entonces eso es una plataforma común. Algunos intentarán llegar más lejos con esas elecciones, otros dirán, nosotros no creemos en esto, llegamos hasta aquí, pero lo utilizamos como una oportunidad de movilización. Esos acuerdos mínimos en distintas áreas tienen que producirse en Venezuela, porque si no, no hay salida. Si un consenso, si un acuerdo político, como los ha tenido Venezuela en otros momentos históricos, y como lo han tenido prácticamente todos los países que han salido de crisis y de situaciones tan dramáticas como la venezolana, han tenido que salir a partir de acuerdos que se han producido entre los actores fundamentales del país, que se oponen obviamente a la situación que están padeciendo. Yo no conozco ningún caso en donde eso no haya ocurrido, el acuerdo de estos actores políticos. Entonces he dicho, la visión es fundamental, la narrativa, y en segundo lugar he dicho algunos acuerdos mínimos que tienen que producirse. Y ahora, con esto, bueno, dime. Sí, lo explicas muy bien, Herbert, pero nosotros sentimos, a ver cómo me explico, que ese liderazgo opositor no califica ni siquiera para darle la oportunidad de esos acuerdos de lo que tú estás describiendo y estás hablando. Ese liderazgo político está desgastado. A ese liderazgo político se le acabó su tiempo. Ese liderazgo político no inspira confianza en la mayoría de los venezolanos. La mayoría de los venezolanos quiere un nuevo liderazgo político. Es imposible lo que tú planteas, con todo respeto te lo digo, decirle eso a Ramos Ayub. La gente no quiere. La gente no quiere a Manuel Rosales. La gente no quiere a Guaidó. La gente no quiere a ninguno de los tipos que tenemos y que aparecen a nivel de mercadeo promoviéndose y presentándose como el liderazgo opositor. No los quieren. Entonces, estas magníficas ideas no pueden pretenderse que las manejen. Ese liderazgo que tú dices que señalan el camino, estos tipos no califican para hacer eso. Tengo que ir, si quieres dejamos eso con puntos suspensivos, Herbert, porque tenemos que ir a publicidad, tenemos que ir muy brevemente a un intervalo. Amigos, es el gran Herbert Torres que nos acompaña hoy acá en el programa. Vamos a hacer un pequeño intervalo, muy breve, y en momentos regresamos. Para formar la nueva opinión pública venezolana, por todos los medios, conmigo. Produzca es una empresa venezolana que tiene más de 40 años cuidándonos en nuestros lugares de trabajo, porque la filosofía de Produzca desde hace más de 40 años es ofrecernos todos los implementos, los más modernos, los más actuales en el mundo entero, para que nosotros estemos protegidos, protección óptica a las manos, auditiva, a la cabeza, respiratoria, al cuerpo. Ellos nos han enseñado que lo primero es identificar el riesgo en el área de trabajo y luego pasar directamente con la asesoría de ellos al elegir el EPP, que es el equipo de protección personal. El catálogo de Produzca, insisto todos los días, solicítenlo en www.produzca.com. En su Instagram, @produzca.ve. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. ¿Cómo me gustan a mí mis quesos venezolanos? ¡Wow! Es que, caramba, me cuesta hasta describir, contarles lo que a mí me fascina un queso guayanés. Una arepa con queso guayanés, una cachapa con queso telita, con queso de mano, el ahumado, el merideño, el palmito, el cuajada, el palmisuria.
¿Sabe que le compran mucho a Comercializadora Prada? El mozzarella. Los restaurantes le compran el mozzarella. Bueno, y además todos los embutidos que tiene Comercializadora Prada. Ellos tienen su propio delivery, que es muy importante, sus propias motos. Y cumplen con ese servicio maravillosamente. 0424-120-3562. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Vistasi Motors. Hay algo muy importante que le quiero decir. Se lo voy a decir una vez más. Usted necesita, no importa el motivo, pero necesita vender su carro. Bueno, hágalo a través de Vistasi Motors, que va a ser el mejor negocio, porque ellos tienen toda la infraestructura para poder ocuparse de la venta de su carro. Y usted va a hacer el mejor negocio con los profesionales. No se meta a brujo sin conocer las hierbas. Y usted cuenta con todo el respaldo de Vistasi Motors. Contáctelos, le voy a dar un teléfono. 0212-285-7779 de Vistasi Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrología. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, conmigo. Y con el doctor Herbert Torres. Ya me imagino que me estarán calificando de extremista, ¿no? Antipolítica. Y de antipolítica. Y no, bueno, doctor Torres, Isabela Leones le pregunta a cuál o cuáles líderes se refiere, si pudiera nombrarlos, si son los obsoletos o si hay una nueva generación de relevo que aún no conocemos. La señora Nubia Ávila le comenta: el CIDE Center, liderazgo opositor, no ha estado a la altura durante estos 20 años de chavismo, ni en su capacidad política, ni en proyectos de país, y mucho menos en moral y honestidad. Esa es la realidad. Y es un poco lo que comentan algunos de nuestros oyentes en cuanto a que los líderes lo primero que deben demostrar es dignidad y transparencia en sus acciones. Sí, Herbert, no hay confianza. Sí, bueno, yo creo que lo que ustedes dicen y lo que algunos de los oyentes han comentado o han preguntado está sólidamente respaldado por las encuestas. Hay encuestas que muestran que en general la gente o mucha gente rechaza el régimen, pero tampoco apoya a ningún líder de la oposición. Una cosa no implica automáticamente la otra. Uno ve los porcentajes de aprobación y de aceptación de los dirigentes de oposición y la verdad es que se sorprende, ¿no? Por lo bajo que son. Esa es una situación objetiva, incuestionable. Ahora, precisamente esos líderes no han tenido éxito en buena medida debido a estas razones que yo mencionaba anteriormente. Es porque han carecido de una narrativa que se conecte con el país emocionalmente, un planteamiento que atraiga, que emocione a la gente, porque no han carecido de una postura que yo llamo, la califiqué de ser más magnánimo, pero que quiere decir básicamente en la práctica de acordar un camino común, al menos en cuestiones fundamentales, que le transmita confianza al país, a la oposición, etcétera. Y por supuesto hay factores externos también que
el papel del régimen. Yo de nuevo quiero insistir en que la magnitud de la tragedia venezolana es excepcional, y cuando uno se enfrenta a esas situaciones, uno tiene una postura más benevolente respecto a los actores que están lidiando con la situación, porque claro, de nuevo, en el caso, por ejemplo, de Alemania, nadie se planteó que nadie dijo, bueno, pero ¿qué estaba haciendo la gente en Alemania que no lograron salir de Hitler? O nadie dice, ¿qué está haciendo la oposición venezolana, cubana que no logra salir de Fidel Castro? O nadie dice, ¿qué están haciendo? ¿Dónde está la oposición rusa a Putin? Porque son regímenes terribles, son condiciones de operación extremadamente adversas para cualquier sociedad. En esas condiciones, la operación para el liderazgo político es extremadamente difícil y compleja. No es una situación normal. No es lo mismo exigirle a un liderazgo político en un país democrático, Alemania o Francia, que exigir eso en un régimen autoritario. Fíjense que en algunos países esa oposición ni existe. Un caso extremo también podría ser Corea del Norte, donde tampoco nadie dice dónde está la oposición en Corea del Norte. Simplemente no existe. Ahora, y por eso digo, eso es un factor, siempre a recordar, la magnitud de la tarea del enemigo al que se están enfrentando. Dicho eso, también agrego, obviamente, tienen serias deficiencias, de las cuales he mencionado estas dos. Y precisamente, si esas deficiencias no se corrigen, nunca ese liderazgo va a poder cumplir el papel que debería cumplir. Yo tengo la aspiración de que en algún momento, producto de la evolución que está teniendo la situación en Venezuela, va a emerger un liderazgo que va a ser capaz de cumplir esas tareas. Y siempre hay líneas secundarias de liderazgo. Yo he tenido la oportunidad recientemente de conversar con lo que yo llamaría líderes intermedios en Venezuela, a propósito de trabajo sobre desarrollos de narrativas, de visión de país. He tenido la oportunidad de entrar en contacto con gente que está en distintas ciudades del país, que está en cuadros medios, que no es gente conocida, no es la gente que está inmediatamente en los medios de comunicación, que aparece allí de forma automática. Y yo siento que en Venezuela hay la emergencia, está emergiendo una línea de cuadros que hoy son intermedios, que también son muy críticos de sus propios líderes y de sus propios partidos y de todo lo que ha pasado. Y esa podríamos llamarlo esa segunda línea de liderazgo, de estos líderes que son hoy intermedios, que son los que están promoviendo acciones de la sociedad civil, ayudando a organizar cosas en distintas partes del país, etcétera. Yo creo que esa línea de líderes hoy intermedios le va a corresponder jugar ese papel fundamentalísimo. Y entonces hay que diferenciar entre lo que son fallas de estos líderes, de quienes hemos tenido, que por cierto, hay muchos, se han quemado, muchos han desaparecido, porque están los que hoy conocemos, pero si uno se va 20 años atrás, uno dice, wow, qué cantidad de individuos han habido que han sido molidos por estas circunstancias. Estos nuevos líderes tendrán esa tarea, y creo que han hecho un aprendizaje importante a partir de los fracasos reiterados que han visto de sus jefes, de los jefes que básicamente que hemos tenido hasta ahora. Ahora, Herbert, disculpe que me interrumpa, pero eso me permite incluir aquí una muy breve reflexión. Estando en esta situación tan excepcional que tú de manera tan acertada describes, que estamos en una tiranía donde no hay instituciones, ¿con cuáles métodos democráticos esa oposición nueva, ese nuevo liderazgo que surja puede cambiar la dinámica de la tiranía para convertirla en democracia y en libertad? Sí, esos son de los retos extremadamente difíciles que tiene el nuevo liderazgo y la oposición en Venezuela, de estar operando en un ambiente sumamente complejo. Ahora, hay oportunidades, porque hay que decir que la sociedad venezolana tampoco es Corea del Norte, tampoco es exactamente alguno de estos países que he referido.
Y entonces esos espacios que hay, como este mismo programa donde estamos hoy conversando, que no son una concesión gratuita del régimen, es una necesidad que tienen por las necesidades que tienen de entenderse con la comunidad internacional. En fin, hay una cantidad de factores que explican el hecho de que existan espacios, algunos espacios para la oposición venezolana actual. De esos espacios y de esas oportunidades hay que hacer el uso más brillante, más estratégico posible. Sabemos, por ejemplo, que comunicarse en Venezuela, cumplir una función de política, de difundir una postura política, es muy difícil porque los medios de comunicación están, como sabemos, ampliamente controlados. Pero, obviamente, que tú tienes al menos que tener el mensaje. Porque si, además de que los medios de comunicación, las dificultades que existen para comunicarse con el país son tan grandes, si además de eso tú tampoco tienes el mensaje, entonces, obviamente, estamos en el peor de los mundos. Si tú no tienes algunos acuerdos mínimos, entonces, aunque tengas un poco más de espacio en los medios, tampoco vas a ser capaz de generar ningún impacto político. Por lo tanto, digo, además de que la lucha es difícil, o aparte de que la lucha es sumamente difícil y que los canales, muchos de ellos están bloqueados, pero hay algunos espacios, además de eso, es fundamental contar con lo que ese liderazgo necesita, y a mí me parece de nuevo que esos dos componentes que he citado son de los componentes fundamentales. Porque pasa... La narrativa, la propuesta y los acuerdos mínimos sobre qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que debemos hacer de cara a la situación política actual. Porque vamos para 25 años, Herbert, de esta situación. Neomar Hernández nos recordaba el lunes que, y qué triste, los jóvenes, por ejemplo, en el 2017, que salieron a protestar, eran jóvenes que no conocieron, estaban protestando por algo que no conocieron, protestaban y exigían libertad y democracia, y el régimen los mató. Y habían nacido precisamente sin libertad y sin democracia. Sin libertad y sin democracia. Y Erika estaba mencionando ahorita una serie de noticias, una batería de noticias que tienen que ver con la justicia en Venezuela. Y entonces aquí no hay justicia, no hay Estado de Derecho, no hay respeto, el más mínimo respeto no existe por lo que es inherente a la justicia en nuestro país. Que no es independiente. Y el régimen avanza a grandes zancadas todos los días en barrabasadas con respecto a hacer lo que le da la gana. Ellos se cogieron el país para ello, Herbert, ¿no? Entonces tú cualquier foquito de protesta, pues bueno, entonces claro, han inyectado un miedo impresionante, ¿no? La gente que está también ocupada del hambre, porque esta gente lo que ha creado son parásitos que dependen de las migajas que les regalan y que les otorgan. ¿Cómo van a protestar? ¿O cómo o protesto? Precisamente, Mingo, eso habla de lo difícil que es la situación en Venezuela. Por cierto, yo creo que a esa lista que ustedes, Erika y tú, mencionan de problemas que tiene el país, yo creo que los problemas incluso son peores que esos. Sí, yo creo que el país tiene más dificultades y tiene una situación más crítica de la que la gente en general constata y comenta. Y de hecho yo agrupo los problemas que los venezolanos tienen en tres grupos, en tres categorías. Hay una primera categoría que son los problemas que todo el mundo conoce, vive, padece y que nadie tiene que decírtelo porque tú los estás viviendo. Es la inflación, ¿no? Problemas de ese tipo, fallan los servicios, etcétera. Hay problemas de los que tú oyes hablar, pero no los ves, te cuesta verlos. Por ejemplo, la contaminación ambiental, la destrucción que está ocurriendo en el Amazonas, la destrucción que está ocurriendo del lago de Valencia, del lago de Maracaibo, en toda la costa norte de Venezuela por los derrames petroleros, etcétera, por la responsabilidad del Estado, etcétera, etcétera. Lo del arco minero es una cosa espantosa. Entonces, esa es una segunda categoría, problemas de los que oímos hablar, pero que no vemos. Y hay un tercer grupo de problemas
que ni siquiera oímos hablar. Por ejemplo, te menciono uno o dos. Venezuela dejó de producir patentes desde el año... En Venezuela no se generan patentes, nadie inscribe o registra una patente más o menos desde el año 2008. O sea, en el patente de industria y comercio. Sí, patentes de nuevas ideas. De producción. De nuevas ideas. Sí, de creación. Nuevas ideas, invenciones, etcétera. Claro. El país, el desarrollo científico y tecnológico en el país se paró prácticamente de forma total. Eso para mencionar un elemento. La productividad del trabajo, la calidad de la educación, porque la gente se refiere a los días que las escuelas pasan cerradas. Pero el tema, además de los días, es la calidad que ha alcanzado la educación en Venezuela, que hace, por ejemplo, que Venezuela haya desaparecido de todos los reportes internacionales, simplemente porque ya no hay ni siquiera data para comparar los estándares de Venezuela con la de otros países. Entonces, además de, y uno puede seguir una lista, ¿no? Porque hay otro rango de comparación para ver la gravedad de la situación venezolana. Lo que hemos retrocedido es el hecho de que cuando tú te comparas con lo que está pasando en el mundo, con la innovación que se está dando, con la cantidad de proyectos que se están emprendiendo en distintas partes del mundo, tú dices, wow, que atrás nos hemos quedado, porque Venezuela ha retrocedido respecto de donde ella estaba, ha retrocedido respecto de su lugar en la región, pero además ha retrocedido mucho, o ha caído mucho, en comparación con la magnitud de los recursos de los cuales disponía. Sí. Es decir, Venezuela debería ser hoy el país en América Latina que estuviese a la cabeza. Sí, el faro. Sí. Por mucho. Venezuela fue por ejemplo, durante muchos años Venezuela fue el país que tuvo el ingreso fiscal per cápita más alto de toda la región. Sí. De recursos enormes para hacer cualquier cantidad de cosas. Eso hoy ya no existe. Todo ese dinero, todos esos recursos, no fue tanto, ni solo que se los robaron o los botaron, es que fueron utilizados para destruir la economía venezolana. Sí. O sea, eso es un caso muy excepcional, que tú utilizas los recursos, no es que te los comes. Imagínate que tú te ganas una cantidad de dinero y tú los utilizas no para gastarlo en tragos, en borracheras, sino que tú los utilizas para destruir tu propia casa, para acabar con lo que tienes. Eso es un poco lo que ha hecho ese régimen en Venezuela. Mira, Herbert, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Una reflexión final tuya para terminar el programa, por favor, rapidito, que me están haciendo señas aquí que se nos acaba. Yo creo que siempre hay que dejar un tono positivo. Por favor. Y yo creo que hay algunos elementos positivos en Venezuela. Uno es que la crisis tan enorme ha acabado con ese estado de alguna forma rentista, patrimonialista, y ha puesto a los venezolanos en evidencia de que solo con su emprendimiento, con su trabajo, vamos a salir adelante. Sí. Yo creo que cosas como la diáspora que entristece a muchos venezolanos, sin embargo ha abierto una posibilidad de conexión de los venezolanos con el mundo que abre también oportunidades. Y yo creo finalmente que la situación internacional va a terminar jugando a favor de Venezuela, porque los horrores de la situación venezolana, que hoy están, digamos, opacados por muchas otras crisis, tienen una magnitud tal como, por ejemplo, la magnitud de la migración, que hoy leí o ayer leí que podía ser para finales de este año más de 8 millones de venezolanos, obligarán a la comunidad internacional a actuar sobre Venezuela. Sí. Bueno. Querido amigo, ojalá podamos consultarte de nuevo en breve. Teníamos tiempo que no conversábamos. Gracias de verdad, Herbert, por estar acá en el programa. Un gran abrazo. Y Erika, un gran abrazo. Gracias. Herbert Torres, amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy aquí, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Dilab Biodiagnóstica.
Precisión y confianza en laboratorio clínico. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición.